Hola compañeros, buenas noches. Qué bonito es poderlos ver después de tanto tiempo. ¿Cómo estás, Aileen? Hola Luz, buenas noches. Yo me encuentro muy bien, gracias. ¿Y cómo se encuentran mis demás compañeros? Hola Luz, Ailem, muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, compañeros. Espero se encuentren bien todos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Me encuentro bien, gracias. Bueno, este encuentro sincrónico lo estamos realizando mis compañeros Ricardo Ramírez, Dayana Bolaño, Cristian Ramos, Luz Herrera, Ailén Martínez y mi persona Luis Gabriel Hoyos para la asignatura Socioantropología, donde resaltaremos nuestras ideas sobre el capítulo 2 de la lectura Sigmund Freud. Así es, Luis Gabriel. El porvenir de una ilusión, sin duda alguna, es un grandioso capítulo que quizás Freud quería que nosotros analizáramos o algo más para convencernos de esa idea de un cambio que fuera desde nuestro interior, que una civilización irreligiosa puede superar una fase de la historia de todas esas blasfemias que nos hundían en una era arcaica. Y es que no es de extrañarse que las personas o la población en general, bajo la presión y bajo ese sufrimiento, el hombre suele rebajar ese pensamiento de felicidad. O sea, me refiero a lo que decía Freud, donde decía que el principio del placer que se transforma, que por influencia del mundo exterior es el más modesto principio de la realidad, que no nos asombre que el ser humano ya esté muy feliz por el mero hecho de haber sobrevivido a de pronto una calamidad intensa en el pasado. Sí, Luz, claro, y es que él entendía también y observó de manera clara que la civilización se sentía un poco oprimida. Sentían ese peso intolerable ya que la civilización les impone diversos sacrificios, tanto morales como humillantes. Aún sin reconocer cuán numerosos son nuestros contemporáneos, eran obligados a reconocer la posición insostenible de esta religión. Intentan, no obstante, en lastimosas acciones que uno se siente un poco tentado a formar en las filas de los creyentes para desanimar en vano el nombre del Señor. Exacto, compañero. Y es que si nos damos cuenta, por ejemplo, aquellos filósofos que creen poder salvar al Dios de la religión, reemplazándolo por un principio impersonal. Entonces se entiende a las pasiones como instintos a los que el ser humano le resulta imposible renunciar. Pero según Freud, eso se debe a que ninguna cultura ha acertado aún con las instituciones capaces de influir sobre los hombres, en tal sentido y precisamente desde su infancia. Claro, amiga, y es que si analizamos, aquellos filósofos se apresuraron a agregar que si resultase que la vida humana no tiene objeto alguno, perdería todo el valor ante sus ojos. Pero estas amenazas de nada sirven. Parecería más bien que se tiene derecho a rechazar la pregunta en sí, pues su razón debe ser probablemente emane a esa vanidad antropocéntrica. Sí, es una vanidad antropocéntrica y es que jamás se preguntan acerca del sentido del objeto de la vida de los animales, salvo que solo se les identifica con el destino de servir al hombre. Pero tampoco esta idea es sostenible, pues son muchos los animales con los que el hombre no sabe qué emprender, qué hacer, fuera de describirlos, clasificarlos y estudiarlos. E incontables especies aún han declinado de servir a este fin al existir y desaparecer mucho antes de que el hombre pueda observarlas, como los dinosaurios. Son infinitas las ideas sobre esta especie, pero ni siquiera se podría decir algo en concreto sobre estos sin poder sentirlos, ni siquiera mirar sus huellas o al andar en la tierra. Son innumerables las cosas que al ser humano no podrá describir por mucho que la ciencia siga avanzando. Y notamos entonces que la religión puede responder al interrogante sobre la finalidad de la vida. Muchas veces nos planteamos y queremos respuesta que quizás la ciencia no puede darnos, sino esa sabiduría divina. No estaremos errados al concluir que la idea de adjudicar un objeto a la vida humana no puede existir, sino en función de un sistema religioso.
y es que la creación no incluye el propósito de que el hombre sea feliz, lo que en el sentido más estricto se llama felicidad. Surge de la satisfacción casi siempre instantánea de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión. Sí, como mencionaba mi amiga Luz al principio, esa felicidad, esa satisfacción que se obtiene en ilusiones que son reconocidas como tales, sin que su discrepancia con el mundo real impida gozarlas y vivir esos momentos que nos llenan de tanto gozo. Sí, compañero, exactamente. Y es que la religión frena la hostilidad de los explotados contra la civilización. Y sin un Dios ya no existen motivos para obedecer, respetar, cumplir las normas. Y es por esta razón precisamente que no puede haber un vacío de valores. Solo los cultos y los irreligiosos pueden proveerse de un sistema moral propio, beneficioso para él y para el prójimo. Luego, el nivel cultural de la civilización es esencial a los propósitos de superar la religión como fuente moral y social de una civilización desigual. Claro, y pues cabe resaltar o agregar que parece interesante que la felicidad de la vida se busque ante todo ese goce de la belleza de donde quiera que sea accesible a nuestros sentidos, a nuestro juicio, ya que se trata de una belleza en las formas de los gestos humanos, en los objetos, en la naturaleza, en los pasajes o en aquellas creaciones artísticas y científicas, esos momentos que nos pueden dar placer en la vida. Y fue un hermoso debate el que acabamos de tener, estas ideas sobre este capítulo tan majestuoso de Freud, sin duda alguna, como lo dije al inicio, el porvenir de una ilusión nos muestra muchas cosas acerca de la importancia que es tener la religión en nuestra vida y cómo aquellos filósofos del pasado pretendían tener una idea errónea sobre la religión y sobre Dios. Bueno, y aquí creo que llegó el momento de finalizar con estas bonitas diálogos que hemos tenido y recordar entonces que si un Dios no va a existir ese motivo para obedecer, para respetar, para cumplir todos esos mandatos que se nos han dado al estar aquí, al tener este privilegio de estar aquí en la tierra y gozar de la felicidad, de percibir, de sentir. Eso es entonces el verdadero placer y ese sentimiento de religión que Freud nos quería inculcar. Y no siendo más, les deseo una bonita noche. Hasta luego, compañeros. Hasta Hasta luego, luego. Lu. Chao.